Fundación del Magisterio de la Araucanía presenta Perfiles. Bienvenidos, estimados amigos. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio de conversación sobre educación, Perfiles, programa que ya por tercer año consecutivo está junto a ustedes. Y en esta oportunidad nuestros invitados son la presidenta del directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, señora Guillermina Torres Riquelme, a quien le damos la más cordial bienvenida, y también don Juan Carlos Sepúlveda Pino. Él es el miembro del directorio también, es director del directorio de la institución Fundación del Magisterio de la Araucanía. Y con ellos vamos a conversar en el día de hoy sobre lo que dejó el Congreso Nacional de FIDE de Educación que se desarrolló en Pucón ya hace algunos días, y el escenario que presenta actualmente esta reforma educacional y que está llamando mucho la atención, muchos debates, mucha controversia, mucho diálogo. Y de eso queremos conversar en el día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos, señora Guillermina. Un gusto de saludarle en primer lugar. Muy buenas tardes, igualmente. El gusto es mío saludarlo y tratar este tema. Sí, claro. Efectivamente hemos desarrollado el 12º Congreso FIDE a nivel nacional en Pucón. El Congreso se llamó la Reforma Educacional y el Futuro de la Educación Particular. Pero desde ese tiempo, ahora han ido cambiando un poco las cosas, porque hemos estado conversando constantemente sobre la reforma educacional y ha ido teniendo sus modificaciones. Día a día, ¿eh? Día a día, sí. En esos días, cuando estábamos nosotros con el Congreso, estábamos viendo 3 puntos importantes que pasarían, ¿no es cierto?, a la Cámara de Senadores para hacer su aprobación, y era el fin al lucro, el no pago y no a la selección. En cuanto a este nuevo escenario, después de un mes y tanto que ya se trató este tema sobre la reforma educacional y el futuro de la educación particular en el Congreso Nacional de Educación de FIDE en Pucón, ¿son muy fuertes los cambios o son, digamos, van avanzando pasito a pasito? ¿Cómo los analizan ustedes? Yo creo que las mismas temáticas se mantienen. ¿Ya? Lo que pasa ahora es que como agentes de directo en educación se está analizando perdón, lo que le favorece o desfavorece a cada uno de los sectores. Porque cuando se lanza esta reforma educacional, primero tenemos que pensar que nosotros estamos en proceso de una reforma y que esta reforma, ¿no es cierto?, al 2017 tiene que tener cambios. Pero sobre esa reforma se plantea esta nueva reforma que va a ser todo un cambio, y que lo que más atentaba y que yo creo que se centró fue en lo que es la parte económica, en el lucro. Y se han ido dejando de lado otras cosas, como por ejemplo, no hemos definido qué entendemos por calidad. ¿Ya? Calidad, ¿no es cierto?, es un término muy relativo, es un término que a lo mejor como educación particular pagada se toma de una forma, particular subvencionada, gratuita, como en nuestro caso, de otra, y como municipalizada de otra. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo qué vamos a tener o qué vamos a entender por calidad. Buenos rendimientos, ¿ya?, o muchos recursos, ¿ya? Si estos recursos no van bien orientados, obviamente que nunca vamos a tener una buena calidad de educación. Don Juan Carlos, este congreso dejó muchas cosas. Hubo personas que tuvieron su momento de exposición. Recordemos a José Joaquín Brunner, ¿verdad?, exministro de Estado, también Harald Beyer, los mismos obispos, tanto el obispo de la diócesis de Villarrica como de Temuco, el propio ministro de Educación que estuvo ahí. Todos ellos coincidieron que es necesario una modificación. ¿Qué le deja a ustedes todo esto que dijeron ellos de alguna forma y también el balance que se hace a esta altura ya después de un mes y tanto de este Congreso? Bueno, primero que nada yo quisiera decir que cada vez que se trata un tema de educación con los profesores, algo deja, porque somos nosotros quienes tenemos la palabra en tema de educación, sin desmerecer lo que puedan pensar aquellas personas que no están en educación. Pero yo diría que en conclusión, si uno pudiera decir qué nos deja la participación de esta eminencia en educación, sobre todo don José Joaquín Brunner, quien le debemos mucho respeto por todo lo que ha hecho por la educación, más de haber sido ministro, lo que colabora y hace. Yo tengo la impresión que el Congreso puso en la palestra el tema de educación. De ahí han nacido muchas inquietudes, muchas iniciativas que de alguna forma han hecho
repensar el proyecto inicial y como ya decía Guillermina, vamos caminando paso a paso y cada día aparecen nuevas cosas y creo que eso es bueno. Yo pienso que cuando, sobre todo el tema de educación, se pone en el debate público, creo que eso aporta para mejorar. Y también yo debería rescatar ese día la postura del ministro cuando él dice que las puertas están abiertas para participar. Y eso creo que fue un muy buen signo. Y se ha dado. Se ha dado. Sí. Y yo creo que por lo mismo también que se ha mejorado mucho. Es decir, hoy día, si bien es cierto, estamos todavía con el tema del lucro, fin al copago y a la no selección, está el tema ahí, pero creo que se ha ido modificando los criterios, las formas, los puntos de vista. Y sobre todo cuando están participando los actores principales, que son los profesores. ¿Y este nuevo escenario cambia mucho respecto al lucro, al copago y a la no selección, que son los temas con cuál comenzó este Congreso? Bueno, yo creo que no sé todavía si ha cambiado tanto, pero yo creo que se ha tomado conciencia. Sí. Es decir, se ha tomado conciencia. Uno es que hay cosas que no son tan malas porque están y tampoco son tan buenas. Y yo creo que los análisis van dando pistas y van dando luces cómo poder remediar estas tremendas diferencias que existen entre los distintos sistemas educacionales, tanto el municipalizado, particular subvencionado y el particular pagado. Si tú me preguntas a mí cuál es mi opinión, yo diría que a lo mejor habría que haber partido dándole a aquellos que les falta, no quitándole a aquellos que tienen. Es mi opinión. Y en ese aspecto yo creo que todos estos debates, todas estas participaciones van un poco encaminadas para ese lado. Es decir, creo que han aparecido aquí los padres y apoderados, los alumnos ya hace mucho tiempo que vienen manifestando muchas inquietudes, están los profesores, están los sostenedores, en fin, han aparecido todos los estamentos que participan del proceso de educación. Bueno, yo creo que si tú me preguntas al principio, te preguntas qué deja el Congreso, yo creo que deja eso. Es decir, pone el tema en la discusión pública, porque aquí la educación no es ni de los profesores ni del gobierno, es de todos, y sobre todo es de los apoderados. Y en este aspecto yo creo que los grandes desinformados eran los apoderados y los alumnos, y los profesores también. Por lo tanto, yo creo que el tiempo que se ha dado, y qué bueno que se ha dado, y yo ojalá que no corramos tanto, yo creo que hay que avanzar más que correr para que al final la reforma sea lo que nosotros profesores esperamos. Uno, que efectivamente todos estos cambios se vean reflejados en la calidad de los aprendizajes de los niños, que eso es lo que yo creo que esperan los apoderados y que también merecen y tienen derecho los niños. Yo les quiero invitar a que escuchemos y veamos una pequeña entrevista, un par de segundos de lo que manifestó José Joaquín Brunner en el Congreso de Pucón, donde justamente habla que él es un digamos, partidario del actual gobierno, pero está en contra de muchos aspectos de la reforma. Escuchemos a José Joaquín Brunner y hablamos enseguida con nuestros invitados sobre esta postura. Perfiles. Yo creo que es una ocasión muy interesante, con una participación muy masiva de sostenedores que hacen parte de la FIDE, con un grupo también significativo de invitados. El hecho que el ministro viniese ayer a exponer la visión del gobierno de la reforma educacional, que hubiese habido una buena discusión entre senadores de distintas bancadas y partidos, me parece que hace de este un evento, en este momento en que está comenzando el debate sobre la reforma educacional, del máximo interés. Y aquí están una parte muy rica de las tradiciones, de la historia de nuestro sistema educacional. Y creo que a este tipo de organizaciones que representan estas vivencias culturales de la educación hay que escucharlas. Yo creo que la expectativa mía es que el gobierno esté dispuesto no solamente a escuchar, como siempre se dice, porque eso se supone que todo gobierno democrático escucha, que esté dispuesto a revisar. Yo creo que aquí hay crecientemente el convencimiento en muchos sectores, y yo soy partidario del gobierno, y como partidario del gobierno lo digo, este es un enfoque equivocado. Es un proyecto con iniciativa mal diseñada, relativamente improvisada, que no apuntan hacia los grandes desafíos del sistema. Hay, sin embargo, la posibilidad de recuperar cosas que están ahí para mejorar las regulaciones públicas del sistema de provisión mixto que Chile tiene. Perfiles.
Esa es parte de la entrevista que logramos con José Joaquín Brunner, y él destaca temas importantes que los ponemos en la mesa para que ustedes, nuestros invitados, lo analicen. Hay un enfoque equivocado, dice, de parte del gobierno, él respalda lo que se está haciendo, pero hay que revisar algunas cosas. Mira, yo creo que este Congreso marcó un antes y un después de esta reforma educacional, de la discusión de la reforma educacional. Abrió un tremendo espacio a conversar, a revisar lo que se estaba haciendo. Y eso es así que se empezó a dar cabida a los agentes verdaderos de educación, como ya lo mencionábamos antes. ¿Por qué? Porque aquí estaba haciendo primero esto como muy rígido, ¿ya? Y se estaba viendo, así a simple vista, que en Chile habrían dos tipos de educación. Una particular pagada y otra estatal, ¿no es cierto? ¿Y qué significaba eso? Que las brechas sociales iban a ser mucho más marcadas, que las brechas también de rendimientos en Chile también iban a ser mucho más marcadas, porque todos esos colegios que tienen hoy día el copago, ¿no es cierto?, iban a tener que desaparecer, o se transformaban en estatal o se pasaban a ser particulares pagados. Entonces, ¿qué dice Brunner? Yo, siendo del gobierno, ¿no es cierto?, apoyando esto, creo que hay que revisar, y se dio el espacio. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo en que haya un sistema mixto. No tiene por qué ser tan rígido, ¿no es cierto?, lo uno de lo otro. Y lo otro también que preocupaba era que si nosotros, ahí también entrábamos nosotros, o la educación particular pasaba a ser estatal, tenía que regirse con un solo proyecto educativo. Y ahí también caemos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros nos favorece la educación, o sea, digamos la reforma de educación, porque nosotros somos fundación, que no tenemos ni lucro, no tenemos selección, ni también tenemos copago. Pero el temor nuestro también está en que tenemos un proyecto educativo, ¿no es cierto?, donde lo declaramos católico, que toda nuestra vida hemos funcionado así, y nos veíamos amenazados porque también dice la reforma, ¿no es cierto?, laica, y esa palabra laica también se toma, o sea, es el Estado que fija las normas, dice esto, es el Estado el que entrega los recursos, por lo tanto tendríamos que regirnos en esto. Y hoy día eso ha ido cambiando. Yo te digo, Brunner yo creo que fue muy certero al apuntar eso de que había que esto cambiar, había que esto conversar. Y hoy día se está haciendo. Don Juan Carlos, y la parte de la infraestructura ha ido cambiando también, porque en algún momento se manifestó que había que adquirir el total. Ahora ya se va hablando de un arriendo, se va hablando de un porcentaje, ha ido cambiando. Con respecto a lo que dice Joaquín Brunner, también me parece que tiene usted algo que manifestarnos y a lo que le estoy consultando. Sí, mira, yo creo que se produjeron discusiones bastante ácidas al respecto de la propiedad, porque es normal, es decir, las personas que trabajan para adquirir algo no tienen por qué perderlo hacia la mañana. Es decir, de repente a veces se mira por un lente demasiado estrecho una generalidad. Y en este aspecto es probable que existan sostenedores que no hacen buen uso de los recursos, pero yo diría que en general, particularmente la Fundación de Magisterio, los recursos de educación son para educación, y la infraestructura que se ha arreglado, que se ha adquirido, es para educación. Por lo tanto, eso creo que generó bastante escozor en los sostenedores, porque quien trabaja para tener algo no lo puede ver perdido de noche a la mañana. Pero yo fíjate que en este aspecto creo que, tomando lo que dice Joaquín Brunner, un gobierno que es democrático debe escuchar, y más que escuchar, debe también someterse al cambio. Y en este aspecto yo creo que yo estoy viendo eso, es decir, se está escuchando, se está revisando y se están cambiando algunas cosas. Yo no sé todavía cómo va a salir todo esto. Hay harto camino que recorrer. Y yo una buena señal que ya lo que originalmente partió con respecto a la propiedad ya no está igual. Todavía no sé cómo irá a quedar, pero creo que se está en conversaciones. Se está en conversaciones y me parece importante e interesante. Insisto, yo creo que el Congreso de FIDE marcó un hito, y marcó un hito para bien o para mal. Yo felicito al gobierno en este aspecto porque lo ha tomado esto y lo ha recogido. Hoy día estamos en las mesas temáticas, creo que ahí va a salir muchas cosas muy buenas. Por tanto, gracias a la intervención de Brunner y todos los que estuvieron,
seguramente tendremos una reforma educacional mucho mejor que la que estaba planteada. ¿Es una reforma revolucionaria en este tiempo, señora Guillermina? Usted habló de 4 años, que es lo que dura el gobierno, y ya deberían tener muchos aspectos definidos, pero se habla de 10 a 15 años a lo menos que va a durar el proceso de una reforma total. Mira, yo espero, y creo que somos muchos agentes de educación que esperamos, que esto sea una reforma de Estado y no una reforma de gobierno. ¿Ya? Porque tenemos que tener una continuidad, y creo que una de las tremendas falencias que hemos tenido en educación es que de repente partimos con una reforma, se cambia el gobierno y se olvida que está. ¿Ya? Entonces esto yo espero, y así también, como te digo, esperamos mucho, que sea una reforma de Estado que se proyecte más allá del gobierno de la concertación que tenemos hoy, y que el gobierno que venga y el gobierno este de turno la lleve a cabo y la desarrolle por el bien de los niños. Pero no podemos estar cambiando, haciendo reformas educacionales cada 4 años, porque estamos echando a perder una generación de niños. O sea, tenemos que pensar en eso, tenemos que dejar, ¿no es cierto?, de ver a veces intereses que son propios de una colectividad, sino que tenemos que pensar realmente cómo estamos ayudando o cómo estamos perjudicando a nuestros niños chilenos. Pero yo te quería hacer un alcance. Mira, tanto Bruni como Beyer en el Congreso coincidían en una cosa, que la calidad también debe ir asociada a los recursos. En el caso nuestro, nosotros vivimos única y exclusivamente de la subvención. Y es una subvención general que tenemos para la administración, ya, porque si tomamos la SEP, porque dicen, bueno, que está la SEP, ¿no es cierto?, que está otras subvenciones, como por ejemplo de los proyectos de integración, pero esos van dirigidos. Nosotros para administrar utilizamos la subvención general, que no ha tenido cambios desde el año 2008. ¿Y ¿ya? cuántos alumnos se están educando en escuelas de la Fundación? Nosotros estamos educando alrededor de 19.600 alumnos, ¿ya?, con lo mínimo. En más de 100 establecimientos. Más de 109 establecimientos, con lo mínimo. Entonces, cuando decimos recursos, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos comparamos con el sector municipalizado, sentimos que tenemos brechas que nos separan. Una es que nosotros debemos vivir con la subvención, los municipales siempre se les inyecta otros recursos, ¿ya? Entonces, también esto que de repente surgió mientras nosotros todos estábamos medio embobados, ¿no es cierto?, con el Mundial de Fútbol, estábamos medio anestesiados, sale una agenda corta. Y sale una agenda corta donde la agenda consistió en inyectar más recursos al sector municipalizado. Entonces, cuando Bruni y Beyer dicen la calidad debe ir también por más subvención, pues que esta subvención sea pareja, ¿ya? Si hoy día nosotros, con una subvención de 60.000 pesos, por ejemplo, estamos educando a un niño, ¿ya?, y hay otros que con 180 están educando igual, hagamos el equilibrio. Hay una palabra, don Juan Carlos, que se manifestó, el propio ministro Nicolás Izaguirre en el Congreso dijo, después de este Congreso hay otro ministro, va con otra visión. Lo que él conversó con los actores, más su exposición, le hizo dar a conocer esta frase. ¿Usted cree que en el tiempo esto se ha mantenido hasta el día de hoy? ¿Ha habido más apertura? ¿Ha habido más opciones de poder escuchar a los actores en esta reforma? Indiscutiblemente que sí. Yo en ese pulso ya lo decía, creo que se han abierto nuevos espacios. Y lo importante es que en estos nuevos espacios están considerados los profesores, quienes son los principales actores, quienes tienen la palabra con respecto a cómo poder mejorar la calidad de la educación. También se han incorporado los apoderados, los alumnos en estas mesas temáticas. Yo tengo mucha confianza que de aquí salga una mucho mejor reforma educacional, que no sea tan estructural, tan, digamos, de por fuera. Yo espero que realmente la reforma con todos estos temas ingrese al aula, porque es ahí donde se produce el aprendizaje, es ahí donde los alumnos se ven enfrentados a aprender o no aprender. Por tanto, todo esto otro que es el no pago, que es el fin al lucro, que es la no selección, es la primera parte, que es importante indiscutiblemente, pero si no cambiamos lo que se hace dentro de la sala de clase, esta reforma no va a arrojar los frutos esperados, seguramente va a arrojar los frutos de igualdad. Vale, Perfecto. Que estos 3 temas son la parte externa, pero el corazón es la calidad de la educación. Yo diría eso, yo diría que estos temas son la parte, la cáscara, ¿me entiendes?
pero la reforma educacional debe producirse dentro del aula. Es decir, cómo hace clase el profesor, cómo se paga el profesor, qué recursos tiene él dentro del aula, cómo llega el alumno, cómo lo podemos apoyar. Si lo dejamos ingresar al colegio en igualdad, perfecto, pero también dentro del aula hay que tratarlo con igualdad. Y si no tenemos buenos profesores, si no tenemos los recursos suficientes, se produce nuevamente la desigualdad. Y es peor todavía la desigualdad dentro de la sala. Es peor, es decir, porque cuando estamos fuera a lo mejor nos miramos las caras, pero dentro de la sala nos miramos las caras. Los niños se ven, son personas. Entonces yo creo que, a ver, la apertura que tiene el gobierno con respecto a escuchar, yo creo que el gran desafío es traspasar esta barrera de la cascada que decimos y llegar al aula. Cuando lleguemos ahí, yo diría, sí, esto es una reforma. Bueno, estamos conversando en nuestro programa Perfiles con la señora Guillermina Torres Riquelme, presidenta de la Fundación de Magisterio de Araucanía, y don Juan Carlos Sepúlveda Pino, miembro del directorio, sobre lo que dejó este Congreso de Educación y el momento actual, que está la reforma educacional desde el punto de vista de la Fundación de Magisterio de Araucanía. Y frente a esto quiero preguntarles cuál es la postura que tiene la institución en el día de hoy, después de este tiempo recorrido, un mes y fracción desde el Congreso, y bueno, y un poco más con respecto al anuncio del gobierno de esta reforma educacional. A ver, nuestra postura es, digamos, con los 3 puntos que se están analizando, a nosotros no nos llega porque nosotros siempre lo hemos hecho. Una institución con una tremenda historia, una tremenda trayectoria. Porque nosotros no seleccionamos a nuestros alumnos llegan todos. Y creo que llegan aquellos que son los más vulnerables y en los lugares más estratégicos de Chile. O sea, no hay selección, hay inclusión. No hay selección, hay inclusión. Copago no tenemos copago. ¿Por qué? Porque todos nuestros colegios son 100% gratuitos. El hecho de que nosotros tengamos un alto índice de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces también tenemos mayor recurso de CEP y eso nos indica también que nuestros apoderados no pagan, no pagan, o sea, los niños vulnerables no pueden pagar por ley. Y el lucro no sé de qué forma pudiéramos lograr cuando siempre andamos con lo justo, pero tenemos algo maravilloso que siempre tenemos. El Espíritu Santo que nos ayuda a que distribuyamos de tal manera los recursos que yo te digo nos alcanzan justo, no estamos con deuda, con acreedores que nos estén siguiendo. Porque también tenemos nuestro sistema, ¿no es cierto?, solidario como fundación en que los más grandes apoyan a los más chicos. Y hoy día nosotros sí también tenemos que ver y darnos cuenta y hacer conciencia que el colegio es una entidad que forma niños o forma personas integrales. Y que para eso, ¿no es cierto?, tenemos que tener un mismo trato económico. ¿Ya? Ahora, tomando esos 3 aspectos, a nosotros no nos perjudica, más bien no. Pero lo que tenemos miedo es justamente a que se nos vea tocado nuestro proyecto educativo. Yo creo que eso es la mayor aprensión. Y lo otro es que realmente no se nos dé un trato igualitario con otros sectores de educación. ¿Ya? Eso yo creo que esa es parte, digamos, de nuestro temor y parte, digamos, que nosotros decimos que de la posición de hoy día de la Fundación de Magisterio. Y que nosotros también, o sea, seguimos empeñados en tener una calidad. Nosotros estamos con nuestro proyecto educativo institucional, que lo estamos reformando y nosotros tenemos claro que nosotros tenemos que apuntar a una buena calidad de educación. Don Juan Carlos, ¿algo nos quería agregar respecto a esto? Si tú me preguntas la posición, yo diría que es una posición de tranquilidad, porque tenemos confianza que la propuesta del gobierno está abierta a poder ser revisada y en ese aspecto tranquilos porque, digamos, estos 3 grandes ejes, que es la no selección, el fin del copago y el lucro, no nos toca, porque nosotros somos una institución que, si bien es cierto, somos privados, yo en alguna parte lo decía antes, pero nosotros atendemos a niños tan vulnerables, incluso más vulnerables que los niños que son atendidos en el sector público. Y con un criterio también de educación pública, es decir, no seleccionamos a nadie, no discriminamos a nadie, no hacemos lucro, no cobramos a nadie. Y en este aspecto creo que somos públicos, por lo tanto en ese aspecto hay tranquilidad. Y segundo, con mucha esperanza, que al final de cuentas seamos tratados en igualdad con respecto al sector público, porque nosotros hacemos educación con muy pocos recursos y buena educación. Entonces la esperanza está en tener igualdad, de recibir los recursos suficientes para seguir trabajando lo que estamos haciendo, entregar buena calidad de educación, que es el objetivo nuestro,
nosotros le tenemos el valor agregado que es educación y evangelización. Por lo tanto, con mucha esperanza en que esto al final sea de un sentido de igualdad, para recibir igual recursos para atender a estos alumnos que estamos atendiendo y que necesitan que sean atendidos. Muy bien, pues hemos conversado en el día de hoy sobre lo que está ocurriendo con la educación chilena, con esta reforma educacional donde la Fundación de Magisterio de Araucanía, ya ustedes lo han escuchado, ha presentado, ha mostrado su postura y por supuesto hemos conversado los alcances que tuvo este Congreso Nacional de Educación que se realizó en Pucón, donde la Fundación de Magisterio de Araucanía y FIDE Araucanía tuvo un papel preponderante. Muchas gracias, don Juan Carlos, por acompañarnos, señora Guillermina. No tenemos más tiempo, así que les agradezco y por supuesto en una próxima oportunidad seguiremos conversando con ustedes y sobre este tema, sin lugar a duda, lo vamos a seguir ahondando y abordando, ¿no? Muchas gracias. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Perfiles y como siempre les invitamos para que nos visiten nuestra página www.fmda.cl y también nos puede escribir a nuestro correo perfiles@fmda.cl. Muchas gracias por acompañarnos, invitados cordialmente para que nos juntemos la próxima semana. Hasta pronto. Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Perfiles.